Hola chicas, ¿cómo les va? Como les dije en la última clase Zoom, les voy a grabar este video con la intención de repasar un poco algunas cosas que tienen que ver con el continente americano, que son importantes para continuar con el tema que viene a continuación, que es América en el siglo XVIII y puntualmente las reformas que implementaron los reyes, los Borbones, en América durante todo este siglo. Entonces, para empezar a leer esa parte de la guía, es importantísimo que miren un poco este PowerPoint, que escuchen este video, para poder conectarlo con ese tema y para que comprendan mejor las reformas de las que les estoy hablando, recordando qué ocurría antes. Entonces vamos a hacer un pequeño pantallazo por el continente americano entre los siglos XV, XVI y XVII. Más bien XVI y XVII, pero nos vamos a remontar a fines del siglo XV con el descubrimiento de América en el año 1492. Bueno, a ver, sabemos que América, sí, fue un continente que arranca, que estuvo ocupado por un montón de pueblos, como los mayas, los incas, los aztecas y otra gran cantidad de pueblos, pero cuando hablamos de su descubrimiento, hablamos de la llegada de Colón, ¿no? Cristóbal Colón, que llega en el año 1492 y ese es el día que se festeja y se conoce como el descubrimiento de América. Aquí hay algunas imágenes que simbolizan este evento, que lo conocemos, se conoce mucho, ¿no? Lo que sí se sabe es que a partir de este momento, ¿sí? Comienza el encuentro entre estos dos mundos que les acabo de nombrar. El mundo de las personas que vivían en América y los europeos que llegan hacia este continente. Lo importante es que a partir de este momento comienza un proceso de exploración y colonización que va a durar muchos años, varios años. Es decir, los europeos llegan a este continente y empiezan a explorarlo. Era totalmente nuevo para ellos y lo terminan conquistando. Sabemos que, y esto sí lo estudiaron el año pasado, que Colón hizo varios viajes, 4 viajes, en donde fue explorando lo que es sobre todo las islas de lo que hoy se llama América Central. ¿Quiénes estaban en la corona en España? Los reyes católicos. ¿Se acuerdan? Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Bueno, con este descubrimiento, ¿qué habrán pensado los reyes católicos? En primer lugar, reconocieron que este descubrimiento era de fundamental importancia en todo sentido, en especial económica, ¿no? El descubrimiento de estas tierras le va a dar a España un gran poderío económico. Entonces tratan de buscar cómo asegurar el control de este lugar. Empiezan a querer controlarlo, ¿no? Ellas llamaron a este lugar las Indias. Y lo principal que ocurre es que tienen que tratar de poner, empiezan a manejar estas tierras que eran muy lejanas. Entonces empieza la intención de crear leyes para organizar este territorio. Por supuesto que esto llevó muchísimos años. Una de las primeras leyes que se conocen son las leyes de Burgos, ¿no? En donde el rey Fernando se junta con varios juristas y determinan que los indígenas tenían que ser considerados súbditos del rey también. Eran parte de este reino y eran súbditos de él. Por supuesto que esto fue igual muy difícil de aplicar, costó lograr organizar este territorio y sobre todo lograr controlar a los conquistadores que llegaban a América. Piensen que la lejanía hacía que este control no fuera tan fácil. Recién en la segunda mitad del siglo XVI es que se va a lograr realmente empezar a organizar jurídica y legalmente los territorios coloniales en América. Toda la primera parte del siglo XVI entonces va a ser más bien un periodo de exploración y colonización y asentamiento, ¿no? Y consolidación del poder europeo en América. Dos grandes conquistas van a ser las que tienen que ver con la conquista del gran imperio azteca y la conquista del imperio inca.
Hernán Cortés fue el gran conquistador de todo el territorio del Imperio Azteca, que es lo que hoy conocemos como México, y su ciudad capital era Tenochtitlán. Por otro lado, en América del Sur, Francisco Pizarro va a ser quien se encargue de toda la conquista del Imperio Incaico, que abarcaba bastantes países actuales, ¿sí? Como Perú, parte de Ecuador, parte de Argentina, parte de Bolivia, parte de Chile, aunque su capital estaba en Cusco, Perú. Si van viendo la fecha, se dan cuenta que es toda la primera parte del siglo XVI. Bueno, finalmente Francisco Pizarro logra conquistar y hace caer al imperio incaico, el famoso Tahuantinsuyo. ¿Cuáles creemos que habrán sido las causas de esta victoria de Europa, ¿no?, sobre estos pueblos que vivían en América? Bueno, hay varias teorías y no es necesario que sea una sola. Hay varias causas por las cuales los europeos fueron superiores y lograron controlar estas tierras. La primera que a veces muchos historiadores hablan es que en un principio los habitantes de América confundieron a los europeos con personajes de algunas profecías que ellos tenían. Ellos creían mucho en estos seres mitológicos o divinos que iban a llegar más allá del mar. Entonces en un principio los creyeron como estos seres divinos que venían a traer seguramente buenos augurios. Por otro lado, algo un poco más básico, un poco más obvio, fue la superioridad técnica que trajeron y que tenían los europeos por encima de los habitantes de América. No es menor el terror que seguramente deben haber infundido estas personas en los habitantes americanos que realmente desconocían todo lo que traían los europeos. Y a su vez también muchos creen que estos europeos también, aparte de haber traído sus creencias, sus armas, su cultura, trajeron también quizás algunas enfermedades para las cuales los indígenas no estaban preparados, y es por eso que se debilitaron mucho y también hubo muchas bajas en ese aspecto. No sabemos exactamente si hay una sola causa. Lo que sí es cierto es que en este encuentro entre dos mundos hubo gran variedad de respuestas, gran variedad de impactos, y que claramente los europeos fueron superiores por encima de los indígenas. ¿Cómo fue la exploración y la conquista de lo que es hoy el territorio argentino? En estos viajes de exploración también se exploró todo lo que tiene que ver con América del Sur. Bueno, vamos a nombrar dos grandes personajes o un par más, pero principalmente, por ejemplo, Juan Díaz de Solís explorando América del Sur y tratando de encontrar un paso hacia el Océano Pacífico, porque empiezan a buscar una manera para pasar hacia el otro océano. Creyendo que había encontrado un paso hacia el Océano Pacífico, es el que descubre lo que hoy es el Río de la Plata, y él lo llamó el Mar Dulce. Bueno, a partir de allí empezaron todo lo que es la exploración de lo que hoy es el Río de la Plata y subiendo por el Río de la Plata lo que hoy es el litoral argentino. Otro gran acontecimiento fue el descubrimiento del Estrecho de Magallanes. Continuando con esta intención de buscar este pasaje al Océano Pacífico, Fernando de Magallanes es quien lo encuentra. Si ven en el mapa de acá, es justamente lo que separa la isla de Tierra del Fuego, ¿no? Y encuentra este estrecho de Magallanes, ese estrecho de Magallanes que se llama de Magallanes actualmente, ¿no? Porque él lo descubrió, y se va a lograr, gracias a eso, dar la vuelta al mundo. Magallanes no logra llegar nuevamente a España porque muere antes de terminar su viaje, y quien logra completar ese viaje va a ser Elcano. Por eso están las dos flechas. Lo azul es lo navegado por Magallanes y lo colorado es lo navegado por Juan Sebastián Elcano. Ahí lo tienen en el mapa. Yéndonos un poco hacia nuestro territorio, nuestro actual territorio, que es Buenos Aires, sabemos que Buenos Aires tuvo dos fundaciones. Hacia 1536, seguimos en el siglo XVI,
se produce la fundación de Pedro de Mendoza. Esta fundación de Buenos Aires, de Santa María de los Buenos Aires, no va a prosperar porque no funcionó el asentamiento, la tierra no era próspera, había un montón de algunos pueblos que quizás eran más hostiles, entonces había mucho peligro y no se logró que esta fundación prosperara. Es por eso en que en 1580, ya avanzado el siglo XVI, hay una segunda fundación de Buenos Aires que está al mando de Juan de Garay. Esta fundación sí prospera cerca del actual barrio de La Boca. Esto si los acuerdan lo vimos el año pasado. Y es así como se funda Buenos Aires y empieza a crecer. Una ciudad todavía muy pero muy precaria. Con esto de las fundaciones quiero hacer referencia a que la organización de América del Sur y la conquista de América del Sur giró en torno a la fundación de ciudades. Es decir, que el control del territorio se dio a partir de la fundación de distintas ciudades a lo largo del territorio, que esta fundación era muy similar en general. Fundaban la ciudad, por supuesto que creaban fortalezas para la defensa. El órgano político que hacía que funcionara esa ciudad era el cabildo. Para que esa ciudad fuera fundada tenía que tener un cabildo y por supuesto un gobernador. Estas ciudades se fueron fundando a lo largo de todo el territorio muy similares, siempre con un cabildo, con una plaza que se llamaba la Plaza de las Armas o Plaza Mayor en el medio, en donde estaba el cabildo, donde seguramente ahí recorrían esa plaza los vendedores ambulantes, muy típicos de la época. Estaba en esa plaza también lo que tenía que ver con la religión y estaba la catedral. Todas las ciudades coloniales eran muy similares entre sí. Por supuesto que cada una con sus particularidades. Entonces la conquista actual de la Argentina se realizó a partir de diferentes rutas de penetración en el territorio, ¿sí? Por el este, por el oeste, por el norte, y estos recorridos fueron conformando distintas corrientes colonizadoras, se llaman, cuyo objetivo era fundar estas ciudades y que muchas de estas ciudades son como la base de las ciudades de nuestra república. Pero ¿cómo controlaban los territorios conquistados los españoles? Piensen que España quedaba todavía muy lejos. Fueron creando distintas instituciones para poder ir controlando los viajes y el comercio y todo lo que tenía que ver con estas tierras. Las dos grandes instituciones españolas que comenzaron para poder organizar estos territorios fueron la Casa de Contratación, que otorgaba las licencias para el tráfico de productos, inspeccionaban los barcos que viajaban a América y otorgaba también los permisos para que las personas pudieran viajar. Después estaba el Real Consejo de Indias, que era quienes asesoraban en materia legal, es decir, quienes creaban las leyes que tenían que ver con las leyes de América, llamadas las leyes de Indias. Recuerden que por mucho tiempo nuestro territorio se llamó las Indias. Y después, durante esta época, van a crearse la gran institución que vamos a sostener hasta la Revolución de Mayo, que van a ser los virreinatos. Los virreinatos eran justamente estas grandes estructuras administrativas al mando de un virrey. En un principio, durante estos primeros siglos, estos primeros años, hubo dos grandes virreinatos. El virreinato de Nueva España, que se crea en 1535, y luego el virreinato del Perú, que se crea en 1542, y nuestro territorio ocupaba lo que se llama, y ven acá, el virreinato del Perú. La autoridad máxima del virreinato era el virrey, y en los virreinatos había distintas ciudades que les acabo de nombrar. Las ciudades estaban controladas por un cabildo y tenía cada virreinato su ciudad capital. En el virreinato de Nueva España, la ciudad capital era México, la antigua Tenochtitlán, que les nombré hace un ratito cuando les hablaba de los aztecas, y en el virreinato del Perú,
la ciudad de Lima. Esta ciudad se funda justamente cuando Francisco Pizarro logra conquistar o vencer al Imperio Incaico. En este cuadrito, para que lo vean tranquilas, les dejo algunas instituciones, las más importantes, que tenían que ver con el control, ¿sí? de las colonias, ¿no? Autoridades e instituciones coloniales. Cómo organizaba España el control en las colonias. Esto es muy importante porque justamente en las reformas que van a leer en la página va a tener que ver con algunas reformas que tienen que ver con cómo organizar a las colonias de América. Por supuesto que, como verán, seguimos todavía con monarcas todavía muy poderosos, entonces la autoridad máxima seguía siendo el rey. Lo ven acá. No nos tenemos que olvidar que durante todo este tiempo, siglo XVI, XVII, fue muy protagonista entre España y las colonias lo que se llama el comercio triangular. El comercio que se sostenía entre Europa y América, materias primas o productos elaborados, y también los esclavos que venían de África, ¿no? Y que luego fueron muy, pero muy importantes en toda la época colonial. Bueno, para hablar un poco de esta época colonial a lo largo de estos siglos, sepamos que la organización social era muy, muy jerarquizada, muy rígida, algo similar a lo que estuvimos viendo que ocurría en Europa, en donde se hablaba de una sociedad de castas, en donde, por supuesto que el estrato privilegiado eran los españoles. Luego los españoles también que se asentaron en América, los descendientes de españoles ya en América y nacidos en América se los llamó criollos, estaban los indígenas y luego los esclavos. Por supuesto que también fue muy famoso la mezcla entre estas castas, por eso se habla de mestizos o de zambos. Bueno, y eso es un pantallazo, un pantallazo bastante rápido para tratar de recordar un poco qué había ocurrido en América, cómo se fue explorando, cómo se fue conquistando, cómo se fue organizando, cómo España fue organizando sus colonias dentro de todos estos siglos. Por supuesto que esto no fue de un día para el otro, sino que fue a lo largo de varios años, pero me interesaba poder organizar esta información para que ahora cuando lean las reformas borbónicas en las páginas que les dejo en el campus puedan entender un poquito más qué es lo que se reformó. Bueno, les mando un beso y espero que les haya servido.